Estuvimos en entrevista con el doctor Claudio Hetz, quien participó en Congreso Futuro en el año 2018. Este ingeniero en biotecnología, además doctor en ciencias biomédicas, quien tiene estudios postdoctorados en la Universidad de Harvard, de donde es el profesor invitado, director del Instituto de Neurociencia Biomédica de la Universidad de Chile, donde estudia el rol del estrés celular en enfermedades cerebrales asociadas al envejecimiento. También participa en el Centro GERO, Centro de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo. Hablamos de estos temas del futuro de la disciplina después de esta pandemia. Todo eso y más en esta entrevista con Claudio Hetz. Estamos con Claudio Hetz, él es ingeniero en biotecnología molecular, doctor en ciencias biomédicas, director del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica de la Universidad de Chile, BNI, y también es investigador de GERO, el Centro de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo. Claudio, ¿cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Claudio, ¿cómo has vivido este confinamiento, esta reclusión que hemos tenido debido a la cuarentena y debido al COVID-19? ¿Cómo ha sido esta experiencia para ti? Pero ha sido bien interesante porque de alguna forma, en forma forzada, ha generado un espacio para la reflexión, lectura y nos ha permitido ir avanzando en el análisis de datos, terminar artículos científicos, ese tipo de cosas que normalmente tiene muy poco tiempo para hacer en un estado normal de vida. Oye, ¿y se puede hacer ciencia, aparte de los papers, se puede hacer ciencia laboratorio en este tiempo o no ha podido? Esto ha sido súper complejo y muy frustrante para los investigadores de mi laboratorio, sobre todo los estudiantes que están terminando tesis de doctorado, de magíster, porque no pueden terminar sus experimentos. Entonces, lo que estamos haciendo en este momento es mantener una operación mínima para que existan, por ejemplo, los modelos animales que utilizamos para estudiar enfermedades. Pero en este momento los laboratorios están cerrados. Entonces, el trabajo que se está haciendo en la facultad tiene que ver más que nada con el diagnóstico de pacientes infectados con COVID. Bueno, ¿y cómo has vivido tú, tu parte, la ciencia desde esta visión? ¿Cómo se ha vivido tu disciplina desde esta visión? Bueno, en general, yo creo que partimos todos asumiendo de que esto es un problema global, que la ciencia, de alguna forma, en áreas no relacionadas con la pandemia, se ha detenido por un periodo de tiempo que sabemos que se va a acabar, pero hemos avanzado bastante en afiatar colaboraciones, en generar ideas nuevas. Nos pasamos todo el día en reuniones por teleconferencia, Zoom, como probablemente la mayoría de ustedes también lo hace, pero yo creo que para nosotros como científicos ha sido súper interesante ver que por primera vez en la historia, sobre todo en nuestro país, se ha hecho patente el valor que tiene la ciencia, la relevancia y el impacto que puede tener esta en mejorar la calidad de vida de las personas, en generar una solución a un problema tan grave como esta pandemia. Y desde tu disciplina hay un tema bastante importante que tiene que ver con el cerebro. El cerebro quizás es como intentar descubrirlo, intentar saber qué sucede. Y a partir de las enfermedades neurodegenerativas, ¿cómo nosotros podríamos decir, por ejemplo, en este momento, cómo está actuando el cerebro, cómo está funcionando el cerebro? Claro, respecto a la pandemia, han surgido últimamente, en los últimos meses, estudios bien interesantes que muestran que el virus también impacta el funcionamiento del cerebro. Eso es un aspecto. Uno de los eventos moleculares como más importantes en generar daño en el cuerpo de un paciente que tiene una condición como más severa con COVID es la inflamación exacerbada. Y eso se sabe que es un factor de riesgo súper importante para desarrollar la mayoría de las enfermedades cerebrales. A mí lo que me preocupa en este momento es el hecho de que los adultos mayores están viviendo aislamiento social, confinamiento y probablemente una disminución en su capacidad de hacer ejercicio, en estimularse intelectualmente. ¿Y por qué me preocupa? Porque esos son de los factores de riesgo importantes para aumentar la incidencia de enfermedades cerebrales, como el Alzheimer, la demencia. Entonces, obviamente en este momento estamos preocupados de salvar vidas, pero yo creo que se va a venir una segunda pandemia donde no solo vamos a tener problemas de depresión, etcétera, sino que también tal vez se van a exacerbar enfermedades asociadas a la vejez, dado que la falta de ejercicio, la falta de estimulación social, intelectual, es un factor de riesgo medido, eso se sabe en el mundo.
¿Y cómo nosotros podríamos ayudar? Yo sé que hay muchos abuelitos que están solos, obviamente está esta cosa del distanciamiento social para cuidarlos, pero ¿cómo nosotros deberíamos ayudarlos a que no se generaran enfermedades como esta o no aumentaran enfermedades como esta, como el Alzheimer, la demencia senil, el Parkinson y todas esas? Yo creo que un punto clave obviamente es no olvidarse no olvidarte de tus viejos, tener que mantener una actividad social constante, estar conversando con ellos, subirles el ánimo, porque todo está conectado finalmente. Si te deprimes, baja tu estado anímico, eso también de alguna forma disminuye la capacidad del sistema inmune a atacar infecciones, te hace mucho más susceptible a desarrollar una condición más crónica si es que te infectas. Entonces, finalmente tenemos que poner atención, mantener estimulados y entregar como mucho cariño a nuestros viejos, pero también el tema del ejercicio es súper complejo, porque la mayoría de los chilenos viven en espacios muy pequeños, donde es difícil pensar en que va a haber un espacio para que un adulto mayor pueda ejercitar y también tener acceso, obviamente, a plataformas digitales, que para la mayoría de la población no es tan fácil. Entonces yo creo que a nivel de gobierno es importante impulsar campañas más fuertes, pensando en prevenir un segundo problema que se nos podría venir en el futuro. Cuando hablamos de los abuelitos, hablamos de la gente mayor de 60 años, pero me imagino que también hay factores importantes que empiezan a influir a personas de menos edad que podrían generar este tipo de enfermedades. Nosotros tenemos una expectativa de vida en Chile alrededor de los 85 años. ¿Qué debería hacer o cómo se debería ver desde una visión de 30 años, 40 años para evitar este tipo de enfermedades a futuro y que nos van a afectar obviamente como sociedad? Claro, es un tema súper complejo porque, y es lo que fundamenta el surgimiento de la gerociencia, que es una nueva disciplina que de alguna forma trata de entender el por qué envejecemos, la biología detrás del proceso de envejecimiento, y segundo, cómo esto se relaciona con la aparición de enfermedades asociadas a la vejez. A los viejos les da Alzheimer, Parkinson, no a los niños, ¿te fijas? Entonces, ahí lo que se ha entendido en los últimos, yo creo, 10 años, es que es un tema multifactorial, no solo depende de la biología, entonces también depende de otras capas que tienen que ver con tu cultura, tu educación. Se mezclan muchas disciplinas, la sociología con la biología, con la medicina. Entonces no hay una receta, probablemente lo que hay que hacer es estudiar población por población para definir cuáles son los factores como más importantes en poblaciones específicas que determinan un buen envejecer. Y en ese sentido, en el Centro de Gerociencia, que está liderando Cristian González, estamos haciendo un estudio en viejos chilenos, haciendo un seguimiento, tratando de analizar cuáles son las variables biológicas y socioculturales que determinan que un cierto grupo de viejos envejezca bien y no desarrolle estas enfermedades asociadas a la vejez, como el diabetes, hipertensión, Alzheimer, demencia, etcétera, versus otro grupo que va a ser mucho más propenso. Y en el contexto de la pandemia esto también es importante, porque en este momento lo que uno ve en las noticias es que los viejos son más vulnerables, pero no son todos los adultos mayores. No. Son los que tienen condiciones preexistentes, son los que son más frágiles. Entonces, finalmente, es una subpoblación. Y lamentablemente en este momento estamos tratando a todos los adultos mayores por igual, pero cuando hay un subgrupo que probablemente si se infecta, no va a sufrir una enfermedad tan fuerte como los que tienen estas precondiciones. Claudio, tú hablabas de este estudio que se está haciendo en 300 adultos mayores. ¿Han existido o han arrojado algunos resultados esta observación que tienen con respecto a ello? Claro, esto es un estudio a largo plazo. Hace un par de meses terminamos de reclutar sujetos. El problema ahora es la pandemia, porque obviamente los adultos mayores no pueden ir al hospital, en este caso al Hospital El Salvador, a hacerse las mediciones. Entonces estamos haciendo seguimientos a través de llamadas telefónicas. Entonces todo se ha complejizado mucho más. Entonces vamos a tener como un gap en que nos van a faltar datos por un par de meses, pero esto es un seguimiento que queremos seguir haciendo por un largo de 2 años. Y ahí yo creo que vamos a poder empezar a sacar resultados como más claros respecto a cómo envejecen los chilenos y cómo esto afecta, sobre todo, como el funcionamiento cerebral, que es el foco del estudio en este momento. Sería muy bonito en el futuro poder proyectarlo a estudiar otras condiciones asociadas al envejecimiento. Pero para nosotros esta es la primera semilla, porque si tú miras países desarrollados como Francia, por ejemplo, Holanda, en Francia ya han hecho varios seguimientos donde incluyen estudios de 10.000 personas, 30.000 personas por 20 años, comparando ciudades, comparando zonas rurales versus ciudades. ¿Por qué?
Porque esto es súper importante para tomar decisiones a nivel de salud pública. Obviamente, si tú mejoras la calidad de la vejez, instantáneamente va a disminuir la recarga de enfermedades en el sistema público, va a aumentar el bienestar de la sociedad. Entonces, es una mirada muy a largo plazo. Es decir, este tipo de resultados que podría arrojar este estudio nos podría permitir cambiar el sistema de salud, cambiar el sistema de pensiones, ver qué es lo que pasa con la gente de tercera edad después que deja de trabajar, o poder incluirlos en el sistema o mantenerlos en el sistema laboral para que no se vayan enfermando. Claro, yo creo que vamos a poder hacer sugerencias respecto a qué tipo de cambios o dónde poner los esfuerzos, porque finalmente hay tantas aristas, pero no sabemos cuáles son las más importantes para los chilenos. ¿Existe voluntad para, por ejemplo, tú hablabas de la gerociencia? La gerociencia trata el envejecimiento y no la enfermedad. Es como el antes de envejecer y el antes de tener enfermedades y no el después. Claro. ¿Existe voluntad de lo que tú has visto en Chile, de las políticas públicas a partir de la gerociencia y no ser, no ayudar a la gente después que se enferma, sino que ser preventivos? Yo creo que lo importante acá es que para este gobierno el tema de envejecimiento es uno de los temas prioritarios. Entonces se están poniendo esfuerzos súper grandes. El hecho de que se financió un centro de gerociencia a 10 años es una señal súper positiva para el país y para los científicos. Hay conciencia de que esto es un problema que se nos viene, porque en 30 años más un cuarto de la población va a tener sobre 60. Entonces no estamos preparados ni en términos de pensiones, ni en términos del sistema de salud. El problema es que obviamente estamos entrando, yo creo, tarde a esta discusión, pero tal vez la buena noticia es que otros países, por ejemplo como Estados Unidos, ya han desarrollado tecnologías, ya han entrado a pruebas clínicas, drogas que buscan no mejorar enfermedades, sino mejorar la calidad del envejecimiento. Entonces yo creo que probablemente de aquí a 10 años esto va a ser una realidad, que probablemente tú vas a poder tomar un suplemento o un fármaco que va a mejorar la calidad del envejecimiento de tus células y va a disminuir la probabilidad de desarrollar básicamente todas las enfermedades asociadas a la vejez. Entonces, Por lo tanto, las políticas públicas deberían cambiar, porque si no la gente quedaría fuera. Y hay un tema súper complejo, porque piensa tú en este momento, el sistema ISAPRE. ¿Cómo tú le pides que te financie un medicamento para no enfermarte? ¿Te fijas? Como ese concepto todavía no existe en la legislación. Entonces son conversaciones que tenemos que empezar a tener ahora para estar preparados para este futuro cercano. Si te fijas, en Estados Unidos ya están entrando a ensayos clínicos drogas como los senolíticos, que son, es como una especie de antibiótico que lo que hace es matar tus células viejas y no las jóvenes de tu cuerpo. Y se ha mostrado en modelos animales de Parkinson, de diabetes, de hipertensión, de lo que se te ocurra, mejoría. Entonces es súper transversal. Entonces este concepto de que atacar las bases moleculares del envejecimiento podría tener un efecto en prolongar lo que decimos nosotros, la expectativa de salud, yo creo que ya es una realidad. Es de que llegar a la tercera edad es con mejor calidad de vida. Claro, y eso hay que hacerlo en la gente joven, obviamente, porque el problema en este momento de la medicina actual es que lo que hace es atacar enfermedades. Tú cuando te enfermas y manifiestas síntomas, tu cuerpo ya está dañado. Y en mi caso, en que trabajamos con enfermedades cerebrales, la mayoría de esas neuronas ya no existen, ya desaparecieron, esas sinapsis se perdieron. Entonces, uno podría decir que ya no hay vuelta atrás, a lo más uno podría detener y enlentecer el curso de esa enfermedad que ya está presente. Entonces, lo que queremos nosotros, pensando en la medicina del futuro, es que eso no suceda. Entonces, una medicina mucho más preventiva. Claudio, ¿tú tienes la cantidad de personas que se ven afectadas por Alzheimer en Chile y por enfermedades, por ejemplo, como la demencia senil? Bueno, los porcentajes son bien parecidos al resto del mundo. Por ejemplo, en Parkinson estamos alrededor de 24.000 casos, y los números en general son súper parecidos al resto del mundo. En términos de impacto económico, no se discute mucho eso, pero por ejemplo en Estados Unidos, uno de los problemas más graves que afecta el sistema de salud en este momento es el Alzheimer. Por el costo que tiene mantener a un paciente con Alzheimer, que en general están enfermos alrededor de 10 años. En Chile se hizo un análisis de cuál es el costo por Andreas Lachewski y su grupo de investigación. Bien. Ellos calcularon que más o menos se necesitan 2 sueldos mínimos para mantener a un enfermo con Alzheimer. ¿Por qué? Porque en general un miembro de la familia deja de trabajar y básicamente pierdes ese ingreso y es súper caro.
Con respecto a la gerociencia, ¿tú crees que si nosotros hubiésemos tenido esta política pública vinculada a la gerociencia, el COVID se habría abordado de manera distinta para la gente de tercera edad? Yo no estoy seguro. Probablemente tendríamos una mejor capacidad de mantener a nuestros viejos más estimulados en términos de hacer ejercicio y todo ese tipo de cosas, pero yo creo que nadie estaba preparado para esto. El problema ahora es que yo creo que hay que empezar a pensar en lo que podría venir en el futuro, porque obviamente sabemos por la experiencia internacional de que vamos a salir de esta crisis y probablemente el próximo año vamos a tener varias vacunas disponibles, y en este momento además en paralelo se están trabajando en fármacos, no solo vacunas, fármacos, drogas que bloqueen la propagación del virus. Entonces yo creo que esto nos ha enseñado que en realidad este tipo de problemas tan complejos puede tener consecuencias a todo nivel, bueno, lo que vemos en el trabajo, etcétera, pero a mí lo que me preocupa es el tema de la salud mental primero, y después lo que puede traer en el futuro cercano respecto a aumentar el deterioro de nuestros viejos, ¿no? Que han estado sufriendo mucho estrés, soledad, baja estimulación intelectual, bajo ejercicio, y el ejercicio se sabe que es uno de los modificadores del envejecimiento más positivos, o sea, que funciona. ¿Por qué? Porque genera un efecto metabólico en el cuerpo global que trae como consecuencia mantener, prolongar tu salud. ¿Alguna recomendación entonces para la gente que está en la casa, en términos generales, para mantener esta salud mental, pero también el cerebro en óptimas condiciones? Sí, yo creo que el contacto social es súper importante, obviamente en forma remota, virtual, porque, por ejemplo, en estudios en viejos se sabe que los viejos que cuidan a sus nietos versus los que no lo hacen tienen menor probabilidad de sufrir demencia. También el nivel de educación también está correlacionado acá en Chile con la tasa de demencia, Alzheimer, cuando envejecen. Entonces, finalmente, hay que mantener a nuestros viejos activos, no solo como intelectualmente respecto a leer, sino de actividad social. Tener tareas y tratar de hacer rutinas, yo creo, en la casa para hacer ejercicios todos los días, eso es súper importante. Me encantaría saber cuál es tu futuro posible, aquel futuro que tú pensaste que iba a pasar en 30 años más, pero está a la vuelta de la esquina. Yo creo que son futuros cambios globales. Yo creo que tiene que ver más con el estilo de vida, cómo enfrentamos la ciencia. Yo creo que el confinamiento ha sido bueno para generar un espacio también de reflexión. Yo creo que la soledad obviamente tiene sus aspectos positivos. También me ha ayudado a acercarme mucho más a mis hijos, eso ha sido súper bueno, ayudarles a estudiar, etcétera, cosas que es difícil ver cuando tú tienes un trabajo a tiempo completo, ¿no es cierto? Pero me he dado cuenta que el trabajo es mucho más eficiente cuando estás como concentrado solo en tu casa. Yo creo que a la mayoría de nosotros nos va a pasar eso, que vamos a empezar a dividir nuestro tiempo en ir al laboratorio, ir a la universidad, versus un tiempo protegido, en que estás full concentrado, nadie te interrumpe en tu casa. Yo creo que eso ha sido súper interesante. Ha sido también un proceso yo creo que de crecimiento para todos nosotros en términos también espirituales. ¿Y la nave, cómo está? Bien, seguimos haciendo música. Yo creo que ha sido parte de lo que me ha motivado en esta cuarentena a tener más espacio para poder tocar música, obviamente, y cultivar la creatividad. Yo creo que para todo científico es un componente esencial que genera básicamente la novedad, ¿no es cierto? Tratar de Para ver aquellos que cosas que no no son saben, obvias. ¿qué es la nave? Es tu grupo. Sí, exactamente, un grupo de música experimental, es rock experimental. ¿Y cómo se compatibiliza la ciencia con la música? Yo creo que tiene mucha relación, más que la ciencia, el ser científico con, por ejemplo, el ser artista. Finalmente estamos siempre explorando, tratar de romper las fronteras, tratar de ver cosas que no son evidentes, en este caso a través de la ciencia o a través de la música. Entonces, para mí, yo creo que ha sido una herramienta súper positiva me ha ayudado a cultivar la creatividad y de alguna forma tener más flexibilidad mental. Eh, Además de, obviamente, ser un espacio para eliminar el estrés, el desahogo, porque obviamente para nosotros los científicos tú no te lo imaginas, pero vivimos la ciencia las 24 horas del día, o sea, soñamos con experimentos, nos despertamos en la mitad de la noche, seguimos pensando en los experimentos que estamos haciendo, es algo que no se detiene, no es un trabajo que se queda como en la oficina y después tú te vas a tu casa, siempre vive con nosotros.
Por eso me refiero al ser científico, y finalmente es una forma de vivir. Claudio, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos ver tu música? En SoundCloud, si buscan La Nave Rock, van a encontrar muchas canciones nuestras, muchas improvisaciones también, que es la parte más experimental. Bueno, estaba con nosotros Claudio Hetz, ingeniero en biotecnología molecular y doctor en ciencias biomédicas, además director del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica de la Universidad de Chile. Vamos a hacer un breve alto en este programa especial Congreso Futuro, pero al regreso, Claudio, queremos invitar a la gente a que siga la charla que ofreciste en el año 2018, Terapia Génica, Mito o Realidad. Excelente, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por habernos acompañado en este especial Congreso Futuro. Que estés bien. Chao. Bien.